Y finalmente me gustaría hablar un poquito de lo que aprendimos el año pasado en Taormina, brevemente, básicamente porque ya no me acuerdo muy bien de todas las charlas que se dieron. A mí me preguntaron que hiciera una revisión y entonces en aquel entonces lo tenía más fresco, entonces ahora voy a hacer lo mejor que pueda. Se intentó identificar básicamente en Taormina áreas de interés para los investigadores en superficie ocular. No. Y una de las primeras cosas que se discutió en Taormina fue la necesidad de investigación más translacional. Básicamente hay muchas presentaciones en nuestro campo, son como las que he presentado yo ahora, muy básicas, pero todavía falta un link en el que, por ejemplo, ahora mismo con nuestra galetina podamos llevarlo al mercado. Es una cosa que no tenemos ahora, no tenemos mecanismos para poder hacerlo. Se presentaron algunos ejemplos de investigadores que lo están haciendo, ¿no? Entonces se presentaron ejemplos como el lubricina, que es un protoglicano que se está empezando a evaluar en ojo seco y en pacientes, no pacientes, en usuarios de lentes de contacto. Trefoils se están utilizando ahora también para wound healing y dry eye, ¿no? De nuevo, el mecanismo no está presente, pero a veces el proceso translacional va más adelante que el mecanismo. Si funciona, seguramente empezarán a prestar más atención al mecanismo que hay. Y luego se habló también de unos polímeros termosensitivos para drug delivery, básicamente cambiando la temperatura de la superficie ocular se puede liberar drugs, entonces se mejora la retención ocular de estos productos. Otro área de interés en tifos fue los clinical endpoints. Eso es importante, seguramente va a haber un workshop dentro, no sé si este año o dentro de 2 años, porque el problema que existe en Estados Unidos es que la FDA no tiene muy claro cómo definir el ojo seco. Entonces, las compañías, los investigadores, cuando evalúan nuevas drogas, no saben exactamente qué criterio les va a exponer el FDA para probar sus compuestos. Y básicamente, finalizando con las presentaciones, aprendimos una cosa que yo pienso que es muy interesante. Se presentó estos receptores, el TRPM8, como un receptor térmico. Y la verdad es que se le presentó como un receptor que básicamente puede sentir el grosor de la película corneal. Y fue una conversación muy interesante. Básicamente, cuando alguien tiene ojo seco, se ha postulado que el grosor de la película lagrimal disminuye. Cuando hay evaporación, se evapora más lágrima, lo que ocurre es que el contenido acuoso se enfría. Y este receptor es sensible a estos cambios térmicos. Entonces se presentó este receptor como un receptor que podía medir en la superficie de la córnea el espesor de la película lagrimal gracias a los cambios de temperatura que estaba induciendo un ojo seco aparte de la evaporación, que fue presentado por Carlos Belmonte, un trabajo yo creo que bastante bonito. Tuvimos debates, esto es algo nuevo en este tifos último, no se había hecho en el pasado y pensamos que es importante porque básicamente los investigadores a veces son bastante tímidos en las conferencias a la hora de exponer sus propias ideas y siempre hay controversia. Entonces decidimos tener una sesión completa a crear controversia. Entonces invitamos a gente que tiene vistas completamente opuestas sobre determinados aspectos de la superficie ocular. Uno de ellos era relevante para las lentes de contacto. Entonces, ahora mismo se cree que algunas soluciones multipurpose crean tinción positiva con fluoresceína. Entonces, ¿es relevante o no es relevante? Entonces, cada uno que tome sus propias conclusiones. Norihiko Yokoi en Japón ha definido un nuevo tipo de ojo seco que le llama el short breakup time. Básicamente la película lacrimal se rompe básicamente inmediatamente y él cree que eso es un nuevo tipo de ojo seco que no tiene nada que ver con el tradicional en el que tarda unos segundos o 1 segundo en desarrollarse. Fue de los pocos que pensaban que eso era una entidad clínica. El resto de la gente pensaba que era básicamente un ojo seco temprano. O que representaba un early stage del ojo seco. Y otro tema que también generó muchísima
debate fue si el ojo seco es una enfermedad inflamatoria, ¿no? Yo también aquí tengo mis propios pensamientos. Mucha gente cree que es primaria, ¿no? Yo personalmente creo que es secundaria, pero de nuevo generó mucha discusión. Y luego se me pidió que hiciera un resumen de lo que yo pensaba que iba a ser la investigación en superficie ocular en el futuro, ¿no? Dentro de estos temas, una de las cosas que creo que es importante en superficie ocular es que tiene que haber más colaboración entre gente que tiene diferentes backgrounds, ¿no? Hablamos de gente que tiene background en ingeniería, en biología, bioinformática. Eso nos va a permitir entender las enfermedades de superficie ocular porque son multifactoriales, ¿no? Nosotros investigadores nos enfrentamos o estudiamos una proteína, es mucho más complejo que esto. Entonces vamos a necesitar crear networks de investigadores que evalúen todo esto. Creo que necesitamos nuevos modelos para la superficie ocular. Ahora se utiliza un ratón que va sin un ventilador, se le seca el ojo. Hay modelos más refinados y creo que es hora de empezar a meterlos en nuestro campo. Necesitamos nuevos biomateriales para hacer la liberación de fármacos. De nuevo, test para hacer diagnósticos definitivos. De nuevo volvemos a FDA, que no tiene muy claro qué tiene que pedir para que una droga sea buena o mala para tratar ojo seco. Se nos está comentando que de nuevo el ojo seco es una enfermedad inflamatoria y de nuevo esta es una opinión personal mía, no se ha identificado el antígeno que da lugar a ojo seco. Entonces hasta que no veamos un autoantígeno que dé lugar a ojo seco, creo que tenemos que ser precavidos en llamarla como una enfermedad autoinflamatoria. De nuevo, la bacteria comensal, ¿qué papel tiene en la superficie ocular? Está muerta, no hace nada, está viva y media los procesos biológicos, no lo sabemos, creo que tenemos que investigar más. Y finalmente, el campo de de inervación corneal, creo que hay que adelantarlo muchísimo más, porque nos puede permitir entender muchas cosas en superficie ocular, en ojo seco, gente que tiene síntomas pero no signs. Entonces creo que el estudio de inervación nos va a dar muchas respuestas a preguntas que tenemos ahora sobre los procesos patológicos en la superficie ocular. Y con todo eso yo simplemente quería decir muchas gracias.